El diagnóstico socioeducativo y su importancia para el análisis de la realidad social. En este video se expondrán algunas de las reflexiones retomadas por Nadia Pérez Aguilar acerca de la importancia del diagnóstico socioeducativo en los proyectos, siendo este un eje fundamental para recoger datos e informaciones que permiten la reconstrucción de las características del objeto de estudio. La finalidad de este material es brindar al lector herramientas conceptuales que permitan aplicar las diversas técnicas para recabar información y datos útiles para la conceptualización de la realidad social y educativa, lo que a su vez dará pie a caracterizar, delimitar y plantear posibles soluciones a las principales problemáticas de dichas realidades. El diagnóstico como herramienta de comprensión de la realidad social debe entenderse como una fase del proceso de intervención que permite conocer y comprender la esencia del ámbito de la realidad en el que se va a llevar a cabo una transformación, tomándola en un momento y espacio determinado, con ciertas situaciones conflictivas y llevándola a una armónica y en equilibrio para todos los actores que coexisten en ella y que desempeñan una labor específica. La realidad debe ser entendida como el contexto en el que vivimos, llámese social o educativo. Este contexto se caracteriza por poseer cualidades tales como lugar y tiempo, es decir, el trabajo de un investigador se va a realizar en un tiempo y lugar determinado, puede ser una comunidad, una escuela o alguna institución. Rubio explica que la intervención en lo social es un proceso de actuación sobre la realidad social, cuya finalidad es alcanzar el desarrollo, cambio o mejora de situaciones que presenten algún problema. Es por esto que analizar la realidad es una actividad de carácter científico, que va más allá de comprender y explicar el funcionamiento de la realidad, y pasa a ser una herramienta que brinda al investigador información útil para definir y planear los alcances y acciones de una intervención, ya sea en el ámbito social o específicamente en el educativo. El diagnóstico es considerado como una herramienta de comprensión de la realidad porque determina los síntomas y agentes que están involucrados o que causan los conflictos en ella. Permite conocer la verdad de ese ámbito de la vida social. Debemos comprender que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. Para esto, debe ejecutarse el análisis fenomenológico, ya que permite observar la totalidad de fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. Para poder llevar a cabo la intervención social se debe conocer el punto de partida de cada individuo, colectivo o comunidad, que son los ámbitos en los que se centra un proyecto. Rubio plantea que se pueden considerar tres ámbitos básicos objeto de las ciencias sociales y de la intervención socioeducativa, los cuales son el ámbito sociológico, el ámbito psicosocial y el ámbito psicológico. De esta forma pueden diseñarse itinerarios de prevención o inserción adecuados a las peculiaridades de cada situación. Arteaga plantea que el diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno donde se pretende realizar la acción los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que supone la elaboración de un inventario de necesidades y recursos. Esta definición no significa más que determinar geográfica y temporalmente el sitio en donde vamos a investigar y diagnosticar al mismo tiempo que nos involucramos en el funcionamiento de tal espacio social y comprendemos qué es lo que ocurre ahí y qué está generando una situación conflictiva. Esto se logrará mediante la investigación social, donde el uso más elemental del término investigación está íntimamente ligado a averiguar o descubrir alguna cosa. La investigación social utiliza el método científico que permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar conocimientos con fines prácticos. Como parte de la investigación social, el diagnóstico requiere de la realización de investigaciones empíricas, sustentadas en un sistema teórico-metodológico que les proporcionen una visión holística para esclarecer la naturaleza y dimensiones de los problemas que se pretende atender, y una caracterización de los grupos sociales que están siendo afectados por el problema de interés. Esto pudiera lograrse con técnicas tales como la etnometodología. De ahí
que la etnografía puede ser de gran utilidad siempre y cuando se sepa utilizar de forma clara. Esta herramienta permite captar los puntos de vista o percepciones de los sujetos entrevistados u observados en torno a ciertas problemáticas del mundo. En la investigación, el diagnóstico de problemas sociales se lleva a cabo en 3 momentos. Primero, se conceptualiza el problema desde una determinada perspectiva de análisis y en función de ello se seleccionan las categorías conceptuales que se usarán para explicarlo. En un segundo momento se configura el objeto de intervención donde se define espacial y temporalmente el área problemática, es decir, entender las causas y manifestaciones de él. Y en un tercer momento se delimita la situación, esto es caracterizar y analizar la acción de los actores en el momento en que se realiza el diagnóstico. En la teoría general de sistemas se sobreentiende que el hombre se desarrolla con influencia del contexto y establece relaciones complejas con los otros individuos que interactúan con él. Cuando las relaciones entre ellos se fragmentan o presentan una fisura en el sistema, es donde se hace necesario el diagnóstico. Las técnicas de recogida de datos implican seguir una serie de pasos o vías distintas de aprender la realidad que el investigador desconoce y que requiere desenmascarar los pormenores de lo que acontece en ese escenario. Conocer las funciones y papel que desempeña cada individuo en esa realidad, en ese contexto. Al conocer todos estos factores que se involucran directamente en el adecuado funcionamiento del sistema social que requiere ayuda. La recogida de datos, como lo definen Kettle y Rogers, es un proceso organizado que se efectúa para obtener información a partir de fuentes múltiples, con el propósito de pasar de un nivel de conocimiento o de representación de una situación dada a otro nivel de conocimiento o representación de la misma situación, en el marco de una acción deliberada cuyos objetivos han sido claramente definidos y que proporciona garantías suficientes de validez. Arteaga, Basurto y Montserrat González plantean que la eficacia de las técnicas dependerá de la metodología del diagnóstico. De estas se mencionan la técnica de observación, la observación participante, el recurso de documentación, la entrevista, el cuestionario, la etnografía y el sociodrama. Ahora hablaremos de los modelos de diagnóstico social, que buscan identificar las problemáticas, los factores que las provocan y plantear soluciones. Respecto al diagnóstico psicopedagógico, Bacedas Eulalia explica que es un proceso que analiza la situación de un alumno en el contexto de la escuela, las relaciones interpersonales que sostiene con los otros actores de este escenario, se fundamenta en el análisis de 3 elementos insustituibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos elementos son el alumno, los contenidos de aprendizaje y el profesor. Cuanto al diagnóstico en su modalidad de diagnóstico comunitario, está orientado a caracterizar un espacio temporal y territorial en términos de la comunidad que se habita y analizará los aspectos físicos y culturales que la constituyen. Este análisis genera un panorama total de la comunidad. Por último, está el diagnóstico institucional, que analiza al individuo inmerso en el dinamismo institucional respecto al efecto que en él tienen las instituciones externas y las internas. Las instituciones tienen la función de mostrar al individuo el poder y la autoridad de lo social, el riesgo y la amenaza implícita en la transgresión, el beneficio y el reconocimiento de la obediencia. Entre las consideraciones finales de la autora, se menciona que para que el interventor tenga éxito, debe desarrollar habilidades específicamente en el aspecto comunicativo, pues la comunicación es el principal medio de aprehensión de la información y comprensión de la realidad y de la vida cotidiana de los individuos de diversos contextos y sistemas. El sistema social debe ser estudiado desde una perspectiva amplia y sin olvidar que toda comunidad, organización e individuo tiene una historia y una naturaleza humana que determina su forma de actuar en el presente y que determinarán a su vez su futuro. Dado que la finalidad de la intervención en el ámbito social es modificar una situación conflictiva a una realidad armónica ideal, el interventor debe estar consciente de que dicha transformación no será posible si los propios actores de esa realidad no comparten la opinión de que la situación por la que atraviesan puede cambiar y mejorar su estilo de vida. La tarea del interventor demanda un gran compromiso, pues tiene en sus manos el futuro de toda una comunidad o institución
y de los mismos sujetos de forma individual. Esta no termina con echar a andar los programas, pues tiene que darse el seguimiento de las acciones.